haciendo un rapidísimo repaso, como siempre, de lo que se dijo el lunes, ya en la segunda parte. Estamos hablando de gestión de riesgos en lo que concierne a los seguros de daños. Ya hemos indicado en la primera parte que la gestión de riesgos se aplica a todo tipo de empresas, y para ilustrar más claramente esa situación, hemos mostrado cómo se maneja la gestión de riesgos en entidades del ámbito financiero, sin dejar de lado también cómo el Estado hace gestión de riesgos en una serie de áreas en las que tiene la preocupación de atender a la sociedad, por supuesto. Ahora nos estamos concentrando más a la gestión de riesgos en lo que concierne a daños físicos, porque los riesgos también afectan a los bienes inmateriales. Ya sabemos que los bienes son cosas materiales o inmateriales que pueden ser objeto de derechos. Y sin duda que hay bienes inmateriales que hay que proteger, como por ejemplo el prestigio, el buen nombre, aspectos que ustedes han podido analizar cuando respondían a uno de los foros con relación al estudio que hizo Aon, al survey acerca de el top 10 de los riesgos en las empresas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces hay, por supuesto, riesgos que afectan a la parte inmaterial de la empresa o que afectan no solamente al prestigio, sino también al desempeño, al logro de objetivos, que es precisamente uno de los propósitos de la gestión de riesgos. Pero ahora nos hemos concentrado en los riesgos de daños, aquellos que por el efecto físico sobre algún bien también genera como consecuencia un efecto económico. Y habíamos indicado que las claves para manejar específicamente los riesgos de daño son la prevención y tener previsiones acerca del financiamiento, que puede ser propio o que puede ser objeto de contrato con el seguro. Para poder saber qué es lo que vamos a retener como riesgo y qué es lo que vamos a financiar con el seguro, hacemos una identificación de los riesgos de daño aplicando todos los métodos que se han explicado acá, como cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos, evaluación de insumos, inspección in situ, etc. Y también habíamos delimitado los riesgos de daños en el ámbito que tienen específicamente sobre los riesgos físicos, precisamente, pero también los consecuenciales, como el lucro cesante o la responsabilidad civil, financieros, personales. Hemos hecho un repaso de una evaluación de riesgos de daños aplicando lo que ya habíamos visto en la primera parte en la gestión de riesgos, su identificación, la intensidad que puede tener y la probabilidad de que nos afecte. Con eso se hace un inventario que no es así, no es un cuadro como este. El cuadro tiene simplemente fines didácticos para entender cómo podemos procesar esta información conjuncionando cada centro de trabajo con sus riesgos específicos y analizando el efecto que tiene sobre los bienes, sobre las personas, con qué frecuencia se presentan estos riesgos, con qué intensidad y por tanto con ese bagaje de conocimientos ya podemos tomar decisiones acerca de si esto se asegura o no.
Entonces viene la valoración de los bienes. Una valoración que tiene que ver principalmente con el valor que tiene ese bien para la empresa, no en el rol que juega en la parte productiva o la importancia, sino en términos monetarios específicamente. En caso de que un bien se destruya o resulte afectado, ¿cuánto va a costar? Ese es el punto fundamental en el riesgo de daños. Y entonces hemos hablado cómo se hace esta evaluación para edificios, instalaciones, existencias, mercancías, equipo industrial, tocando los casos especiales de evaluación que existen en el seguro, en donde hemos puesto de relieve cómo se aplica, por ejemplo, el valor convenido en el caso de los bienes que son transportados en importación o exportación. Sobre todo si estos bienes son commodities o materias primas que se cotizan en las bolsas internacionales. En cuanto a los riesgos consecuenciales, habíamos señalado que arrancan de causas externas, daños que consecuentemente sufre nuestra organización, generalmente por incumplimiento de contrato de terceros, o daños que sufre nuestra organización por causas internas de nuestra actividad. En cuanto a la responsabilidad civil, que es un caso muy interesante de primer riesgo, si podemos llamarlo así, vamos a hablar dentro de un rato de eso, se calcula aplicando la técnica de la pérdida máxima probable, y ahí hay que ser muy cuidadosos porque no podemos apuntar muy bajo, nos puede faltar plata en el caso de que podamos incurrir en una responsabilidad. Y tampoco podemos calcular muy alto porque la prima obviamente podría costar mucho. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto. Sobre todo cuando se trata de la responsabilidad civil extracontractual. Los riesgos financieros, laborales, personales y otros también han sido objeto de análisis, lo hemos explicado, y hemos visto cómo tanto en Bolivia como en el resto del mundo hay legislación laboral que toma previsiones, obliga a las empresas, a las entidades, a las organizaciones a que se cuide el capital humano, que es parte del conjunto de los bienes con los que trabaja una organización. La persona no es el bien, obviamente, los seres humanos no son bienes de la empresa, pero hemos visto cómo el Código de Comercio define los contratos de trabajo como un bien intangible de la empresa. Entonces, lo que se cuida es ese contrato de trabajo y todos los efectos que tiene sobre el trabajador ese contrato. O sea, el patrono es responsable a través de ese contrato de la seguridad, de la salud y del buen desempeño de su trabajador. Hemos anotado, por ejemplo, que gran parte de los trabajos que ustedes han revisado en la información complementaria que se ha puesto en la plataforma, se enfoca sobre todo la seguridad y salud del trabajo, la salud ocupacional, aunque hay otros temas interesantes como los riesgos antrópicos, sobre los cuales algunos han hecho un excelente comentario y que los recomiendo para todos los demás, porque quizás no han entendido bien en esa tesis que hemos presentado a qué se refieren los riesgos antrópicos. En el caso de la tesis que hemos presentado, están ahí en la lista de cambios, se puede notar que tiene relación con los delitos que puedan cometerse dentro de una organización. Esto pasa sobre todo en las entidades financieras. Vamos a hablar también de eso después. Pero los riesgos antrópicos también tienen que ver con los daños que puede provocar una
empresa minera o una constructora respecto del medio ambiente. Es muy amplio el concepto de riesgo antrópico. Continuando con los riesgos laborales, el medio ambiente y la gobernanza dentro de la empresa, ya hemos entrado a un ámbito amplio de lo que es la gestión de riesgos. Entonces, se cuida a la empresa, se cuida su capacidad de producción, su capacidad de generación de utilidades, de rendimientos, y también se cuida su desempeño dentro del ámbito social en el que se desarrolla. Y por eso viene el medio ambiente, la salud ocupacional y la gobernanza relacionada también con la vigilancia en el cumplimiento de las leyes. Sobre eso, por ejemplo, hemos tocado los principios del Ecuador, señalando que algunas entidades financieras internacionales, cuando van a sustentar el desarrollo de algún proyecto, lo que van a pedir primero es esta planilla, esta cartilla de respuestas sobre normas de desempeño que tienen que ver sobre todo con el medio ambiente, para que la inversión no fracase a medio camino y después ellos no puedan recuperar el capital que están colocando. Después hemos visto los riesgos tecnológicos, que ustedes los conocen bien. Lo importante acá es que ustedes tienen información, datos, referencias para que puedan revisar cómo se pueden manejar estos aspectos que hemos mencionado: un sistema de seguridad informática y riesgo tecnológico y un sistema de recuperación en caso de que hubiera un siniestro tecnológico. Y con todo eso entonces entramos ahora a manejar este concepto de prevención. Hemos dicho que hay dos claves para el manejo de los riesgos de daños: la prevención y el financiamiento. Bien, hablemos de la prevención y nos vamos a ocupar ahora, como ejemplo, puesto que son riesgos de daños, de empresas industriales, o sea, allí donde hay equipos, maquinarias, infraestructura, bienes materiales de toda naturaleza, inventarios de materias primas, productos terminados, etcétera, etcétera. ¿Dónde se aplican los niveles básicos de seguridad? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando se está diseñando una empresa, cuando se está elaborando un proyecto, es ver en ese proyecto y en su diseño qué medidas de seguridad y de reducción de riesgos deben concretarse. O sea, ya sabemos qué industria vamos a implantar. No sé, un ingenio azucarero, una fábrica de alcoholes, una empresa de embotellado de oxígeno, N, ¿no? Entonces, a la vista de qué tipo de empresa es, tenemos que empezar a pensar en las medidas de seguridad que le corresponden. Entonces, desde la planificación y desde el diseño de las instalaciones, para eso se pueden estudiar plantas, negocios o actividades similares y consultar a expertos en el ramo. Los riesgos aparecen después, no solo después de la planificación, a pesar de que los hayamos previsto. Hay otros riesgos que vienen solos por sí mismos, también con el inicio de la construcción o cuando se instalan los equipos y las máquinas que van a formar parte de la industria. Entonces, ahí es donde arranca la necesidad de hacer gestión de riesgo. Una vez que ya la empresa está en marcha, habrá que tomar en cuenta el mantenimiento. O sea, ya está todo instalado, ya está todo operando, y entonces las máquinas, los equipos, las instalaciones, edificios, almacenes y demás bienes físicos tienen que ser objeto de mantenimiento. Las máquinas, obviamente, el agua, el aceite, lo que es corriente, la energía, pero los almacenes, los edificios también
son objeto de mantenimiento, tener cuidado con las instalaciones eléctricas, etc. Entonces, revisiones periódicas, monitoreo permanente y también inspecciones programadas. El mantenimiento tiene tres características. Un mantenimiento preventivo, que es el que se hace permanentemente, o sea, el rellenado del agua, del aceite, la limpieza de filtros, la revisión de instalación eléctrica, etcétera. Eso es preventivo y eso es fundamental. Es quizás el más importante en las fases del mantenimiento. Luego viene el mantenimiento correctivo, que significa que cuando algún elemento manifiesta un defecto, alguna falla, que no llega precisamente a ser un siniestro, un daño grande, pero está dando señales de que no funciona bien, etc. Entonces se hace mantenimiento correctivo, se cambia la pieza, se ajusta, se hace lo que tenga que hacer mecánicamente, etc. Y el mantenimiento ya de las reparaciones, que ya es un mantenimiento grande, cuando alguna pieza puede doblarse, romperse o una máquina llegar a pararse sin que se paralice la fábrica, pero se para la máquina porque está mostrando que tiene un problema. Bueno, un par de horas de una buena reparación la pueden poner nuevamente en marcha. Entonces, todas esas fases de mantenimiento que se cumplen al interior de la industria. Otro elemento importante de la prevención es la vigilancia. Esto está por demás decirlo. Rondas, cámaras, identificación de personal con distintivos por colores, secciones, control de entrada y salida, acceso de visitantes, lo obvio, ¿no? Otro elemento preventivo son los manuales operativos. Las máquinas, las herramientas, los equipos suelen venir con sus manuales de instalación, de manejo, de mantenimiento, etc. Y entonces hay que seguir fielmente esos manuales. O ya en la operación de la industria hay que elaborar manuales para que el personal esté debidamente enterado, capacitado, preparado para operar con sus equipos, para operar en su área, en su respectivo departamento. Entonces, ahí en esos manuales se le indicarán las precauciones que debe tomar el empleado, el funcionario, el obrero, el trabajador respecto de la ejecución de su trabajo. En qué cosas tiene que poner especial atención, qué elementos de protección tiene que utilizar y qué tiene que hacer en caso de emergencia. Entonces, para eso son los manuales operativos. Y finalmente, en el control de calidad, bueno, finalmente es un decir porque hay los niveles básicos de seguridad se aplican en muchas tareas, pero estas son las más importantes. Y el control de calidad es fundamental porque ahí se certifica, se controla la idoneidad del producto para la función que fue diseñado. Si es un foco, tiene que encender bien y tiene que funcionar las horas previstas. Si es una máquina con rotor, motor, impulsor o algo, tiene que dar el rendimiento que se espera sin generar problemas dentro de la vida útil que tenga programado. También se controlará la calidad de insumos, materiales incorporados, qué márgenes de tolerancia son admisibles, o sea, los productos que consumimos para nuestra producción industrial y los productos que elaboramos para la venta al público, al consumidor, no son perfectos. O sea, es obvio que se hace lo mejor posible, pero no salen perfectos. Bueno, ¿qué margen de tolerancia tenemos entre la perfección y lo que es aceptable, lo que está bien, lo que va a rendir de acuerdo a lo que se espera? Entonces, eso es importante también saber establecer, porque lo que necesitamos es satisfacer al consumidor
para evitar posibles demandas por responsabilidades de nuestro producto. Otra forma de prevención de riesgos, además de las que acabamos de mencionar, porque estas son básicas, o sea, son elementales, son de arranque, no podemos prescindir de ninguna de estas medidas de prevención. Pero hay otras formas adicionales a las ya señaladas en la marcha del negocio, como por ejemplo la predicción. Hay que atender qué nos dice la información meteorológica. Hemos visto hoy día, afortunadamente no se ha destruido ninguna fábrica ni nada, pero en Cochabamba, no recuerdo en este momento el nombre, pero ha habido una granizada que ha perforado techos, calaminas, etcétera, como piedras. Y eso en La Paz lo hemos sufrido varias veces, en el alto sobre todo, las granizadas que han provocado muchos daños. Entonces, hay que poner atención en lo que nos dicen los avisos meteorológicos respecto del comportamiento del tiempo. No solo las granizadas, los vientos, el frío, etc. Por supuesto, amenazas de bloqueos o derrumbes también, es decir, otro tipo de predicción noticiosa, digamos, pero si estamos llevando carga o trayéndola, etcétera, y nos dicen que va a haber huelga o bloqueo, tenemos que reaccionar y ver cómo cuidamos nuestra mercancía, por supuesto, con los derrumbes mucho más. O si se van a tomar medidas gubernamentales de algún tipo. Y también controlar el vencimiento de nuestras obligaciones. Si tenemos deudas con un banco, con un financiador, tenemos que tener un cronograma de pagos y cumplirlo sagradamente. Eso es parte de lo que llamamos predicción en la prevención de riesgos. La protección. Bueno, la protección está el casco, equipo de seguridad, técnicas de almacenaje, tanques de agua, etc. Hay una protección activa que supone la actuación del elemento humano para su activación. O sea, si hay un incendio, todo el mundo tiene que saber qué hacer y cada cual tiene una tarea específica que cumplir para evitar que el incendio pueda cundir o que tome características muy graves. Entonces, ahí los hidrantes, extinguidores, vigilancia, mantenimiento. ¿Sí? Hay una acción humana, pero hay una protección pasiva que no requiere de la intervención humana, como está en la imagen, por ejemplo, un pararrayos, ¿no? Lo menos que podemos tener en nuestra industria, para el caso de las tormentas eléctricas, sobre todo, un pararrayos, además de otros como muros de contención de tierras o de agua, separación de edificaciones, cubículos para los calderos, porque cuando un caldero estalla por la presión puede dañar a todo lo que está a su alrededor. Entonces se pone ese caldero en un cubículo de hormigón y entonces si hay un estallido o una explosión se va a quedar ahí dentro del cubículo. Muros cortafuegos y también a nivel legal, a nivel contractual, cláusulas de exoneración de responsabilidad de los contratos, de las que vamos a hablar dentro de un rato. Duplicación de sujetos, equipos que sustituyan inmediatamente la operación o la función del elemento base en caso de siniestro. Bueno, ya sabemos, si se corta la luz, por ejemplo, los hoteles, los hospitales y otro tipo de instituciones tienen motores, generadores eléctricos que cuando se corta la luz arrancan automáticamente y evitan que puedan producirse daños. Entonces, esa es una muestra de lo que estamos hablando de duplicación de sujetos. Pero también, por ejemplo, bombas hidráulicas en paralelo. Hay industrias que se surten de agua perforando pozos y obviamente bombean el agua subterránea para la industria.
¿Qué pasa si esa bomba de agua sufre un desperfecto? Hay otra bomba en paralelo que está instalada y que, al igual que arrancan los motores en los hospitales o los hoteles, también puede arrancar y seguir succionando el agua mientras se repara la bomba principal. Ni qué decir en cuestión de informática el backup, ¿no? Duplicar, es decir, cada determinado tiempo, cada día o cada X minutos o cada semana, tal como se establezca, habrá que copiar la información para evitar que su pérdida nos genere daños. Generadores de electricidad, etc. Entonces, esas son medidas de prevención junto con las reuniones de seguridad. Las reuniones de seguridad antes de iniciar un trabajo, por ejemplo, si se va a iniciar un turno de trabajo dentro de la fábrica o en la instalación de postes eléctricos o en la limpieza de ductos o de tanques de combustible o en la reparación de daños, hay que instruir a la gente qué le toca hacer a cada uno, cuánto tiempo se espera que dure, los equipos y el material que se va a utilizar tiene que estar ahí proporcionado completamente, etc., ¿no? Entonces, reuniones de seguridad. En la construcción es muy importante eso. Adiestramiento de personal para las acciones de emergencia, o sea, en caso de incendio, explosión, vientos, inundación, etc., el personal tiene que saber cómo va a reaccionar. Detectar precozmente algún riesgo. Bueno, para eso están, por ejemplo, los sensores de humo, los sensores de calor, las cámaras y cualquier otro artefacto eléctrico, electrónico que sirva para detectar algo anormal dentro de la rutina laboral. Pero también la misma acción humana, ¿no? Cuando uno en su puesto de trabajo observa que algo está funcionando fuera de lo normal o que hay gente que está actuando fuera de lo normal. Entonces, se trata de una rápida acción de los medios para el control de siniestros, evitando agravación y propagación, ¿no? Detectores de humo, alarmas antirrobo, arqueos de caja, por ejemplo. Arqueos de caja sorpresivos, porque si no vigilamos la caja periódicamente, se puede perder mucha plata y hay cosas inexplicables. Pruebas de consistencia informática también, porque en informática tenemos mucha confianza en lo que se hace, en lo que se procesa. Para los que no somos expertos en informática, lo que bota la computadora es palabra santa, por decirlo así, pero puede que no, puede que la elaboración del producto informático sea errónea. Entonces, siempre es bueno hacer pruebas de consistencia informática. El control precoz, que significa que el siniestro se mantenga a nivel de combate. O sea, cuando aparece un siniestro, acudir inmediatamente a controlarlo. O sea, control precoz, control rápido, control inmediato. Que no llegue a mayores, que no se materialice en forma sustancial. Entonces, se basa en la reacción inmediata a las alarmas o avisos, planes para emergencia, salvamento, operación de hidrantes y otros equipos. Cumplimiento de las instrucciones de los fabricantes para equipos, máquinas, manejo de productos químicos. Hay que ver con qué servicios públicos de incendio contamos. En general lo sabemos, pero los industriales tienen que visitar el cuerpo de bomberos para estar seguros de que en caso de una emergencia la acción del cuerpo de bomberos va a ser inmediata y eficaz, o si ese cuerpo de bomberos adolece de dificultades, de carencias, y entonces rota un incendio, confiamos en el cuerpo de bomberos y resulta que no va a funcionar. Entonces, verificar su disponibilidad y su eficacia. La empresa, por su parte, deberá contar con instalaciones físicas
medios y equipos móviles de control y extinción de fuegos, tanques de agua como mínimo, hidrantes y todo lo necesario. Otro ámbito de la prevención es tomar recaudos para la soldadura. Les cuento que está comprobado que en la tarea de soldadura es donde existe más riesgo en las industrias, en la construcción, etc. El año pasado en Calacoto hemos visto como un edificio tuvo un pequeño incendio y se quemaron las divisiones de plastoformo que se ponen entre piso y piso, pero era debido a la tarea de soldadura. Entonces, cuando se hace soldadura, hay mucha producción de chispas, calor, etcétera, y si hay material inflamable puede pasar cualquier cosa. Sin duda que el orden, la limpieza, la ventilación, la iluminación, el retiro de basura, no bloquear pasillos ni puertas, obtención a líquidos inflamables, atención a líquidos inflamables, a la condensación de vapores, desechos de los procesos, o sea, la basura de los procesos industriales, el mantenimiento del cableado, ductos, cañerías, polvo, porque ahí es donde se dan casos de siniestros. Almacenar con seguridad. ¿Qué estamos almacenando? Líquidos, aceite, por ejemplo, aceite comestible, aceite para vehículos, o no sé, gasolina, o alcohol medicinal, qué sé yo, o sacos que pueden ser harina, minerales, o mercaderías diversas, bienes de todo tipo, y en muchos casos podrían ser peligrosos, como por ejemplo fertilizantes o explosivos, etc. Entonces, el almacenamiento es una técnica que hay que saber aplicar. Manipulación y traslado seguro de materiales, obvio, básico. Garantizar que pasillos, puertas, ventanas, ductos y todas las áreas de circulación estén siempre accesibles y libres de trabas, escombros, impedimentos de cualquier tipo. Aquí tenemos duras lecciones que nos ha dado la historia a lo largo de los años. Hace mucho tiempo, ya en el siglo pasado, en el Perú hubo un partido internacional y qué sé yo, se produjo una gresca, una bronca entre los jugadores, el público empezó a participar tirando botellas, etc. Llegó la policía, tiró gases lacrimógenos, se armó una trifulca tremenda y mucha gente que suele ir al estadio con sus guaguas, con su familia, quiso escapar, salir del estadio y no pudo. Murieron 300 personas por una simple razón. Las puertas del estadio se abrían para adentro, no para afuera. Y claro, con la gente agolpada frente a las puertas no había modo de abrirlas y murieron aplastados. En el Paraguay han habido por lo menos un par de incendios en supermercados, en las áreas de comida. En uno de ellos los guardias pusieron cadena a la puerta pensando que la gente iba a escapar sin pagar. Y para evitar que se escapen sin pagar, provocaron una serie de muertos. En la Argentina hemos visto cómo en las discotecas particularmente se han dado casos también de muchos muertos por pirotecnia dentro de los escenarios o alguna otra situación donde hay pánico, la gente quiere escapar y no puede porque los pasillos son estrechos o las puertas están cerradas, etc. Entonces, esto es muy, muy importante. Por eso hay que garantizar que las puertas se abran siempre hacia la salida o a la ruta de escape. Las puertas siempre tienen que abrirse hacia afuera, no hacia adentro, especialmente en las áreas en donde hay afluencia de público. Otro elemento de prevención, el manejo seguro de máquinas y de productos químicos, herramientas neumáticas, eléctricas, explosivos, amoladores, gas comprimido.
La protección de nuevas construcciones. Cuando estamos haciendo una ampliación en la fábrica, en la planta, tenemos que tener cuidado porque al hacer soldadura, por ejemplo, al estar manejando equipos en la nueva ampliación, podemos generar un siniestro grande en las antiguas instalaciones que están ahí al lado. Los periodos de inactividad, realizar mantenimiento y protección. Esto pasa con los ingenios azucareros, lo hacen, lo cumplen. Ustedes saben que hay una rotación de cultivos, entonces anualmente la cosecha se hace y se procesa el azúcar, el alcohol y todo en 6 meses de trabajo. El resto del tiempo los ingenios suelen estar parados y se aprovecha ese tiempo para el mantenimiento. Protección contra intrusos, no hace falta hacer ninguna explicación. Defensa contra incendiarios, sobre todo cuando hay instigadores de disturbios y terroristas que pueden ser políticos o no. También hay que tener cuidado con el mantenimiento de tomas de fuerza. Cerca de las fábricas suelen estar instalados los transformadores que le proveen de la energía eléctrica de alto amperaje y voltaje que se necesita. El transformador hace su trabajo y toda la fábrica utiliza la energía. Eso necesita mantenimiento. Conozco varios casos y siniestros que me han tocado pagar cuando rentaba la compañía de seguros, en donde precisamente los incendios y los problemas han provenido de transformadores con muy poco mantenimiento. Por supuesto, la instalación eléctrica, los tomacorrientes, los riesgos eléctricos son causa frecuente de siniestros. Seguimos hablando de la prevención. Y aquí la salud ocupacional, de la que ya hemos hablado, que tiene que ver con la ergonomía, ¿no? con la facilitación a que el trabajador haga un uso eficiente de su fuerza de trabajo, de su fuerza humana y de la comodidad con la que tiene que realizar su trabajo. Ambientes adecuados, limpios, ventilados, etcétera, exámenes médicos periódicos. Hay que tener un registro del tipo de sangre de todos los trabajadores, el uso de equipos de protección personal, casco, guantes, anteojos, servicio de primeros auxilios, etc. Mantenimiento de motorizados. Yo siempre cuento una anécdota cuando trabajamos en el seguro con una entidad que hacía inspección de ductos petroleros, Transredes. Se utilizaban 2 vehículos de doble tracción para salir al campo y hacer la inspección permanente de los ductos, porque hay gente que los perfora, roba combustible, o puede pasar que una lluvia o algo mueva la parte de soporte del ducto y se puede romper. Pueden pasar muchas cosas con un ducto, entonces siempre hay que estar vigilando, revisando, y salen las brigadas a hacer esa tarea y recorren por caminos que no son asfaltados, por supuesto, a campo traviesa hasta donde tengan que llegar. Por eso son vehículos de doble tracción, etc. Bueno, 2 vehículos para los cuales va un conductor y un técnico en cada uno. 2 personas en cada vehículo, 4 en la brigada. A la entrada, prueba de alcoholemia para el conductor y para el técnico. Y a la salida, después que cumplieron el trabajo y todo, también prueba de alcoholemia. Como hay control por GPS, la distancia que debe mantener cada vehículo entre uno y otro son 100 metros, no 10 ni 20. Además, un vehículo A y un vehículo B. El vehículo A siempre va a la punta y el vehículo B 100 metros detrás. Entonces no hay competencia, yo llego primero, yo me apuro, yo he llegado antes que tú, nada de eso.
El A siempre en la punta, el B 100 metros detrás. Y les cuento, siniestralidad, cero. Nunca hemos tenido un siniestro con ese tipo de vehículos. Da resultado. Bien, pero con los motorizados también hay que ver, algunos son camiones que distribuyen productos, tienen que estar siempre en buen estado, los frenos, hay que tener cuidado de no sobrecargarlos, en el acarreo de mercadería sobre todo, en las maniobras de maquinaria y equipo fuera de los predios, también hay que tener mucho cuidado, tienen que estar siempre en buen estado de funcionamiento, para eso es el mantenimiento, conductores idóneos y verificación de condiciones de salud y sobriedad. Otra medida de prevención, el uso de señalética en todas las áreas. Señalética es esto, ¿no? Todos los dibujitos, cuadritos, señalizaciones y demás que indican qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Tomar precaución en trabajos especiales, sobre todo si son trabajos en altura, postes, construcción, etcétera, en los andamios, escaleras, espacios confinados, lo que hablábamos de los tanques de combustible, por ejemplo, o tuberías, o este embovedado de ríos que suele hacer la alcaldía, etcétera, y que son varios kilómetros en donde no hay salida para ningún lado, es todo un espacio confinado, tanques, ductos, túneles, etcétera. Y todas las demás medidas que la actividad requiera según sus características y de acuerdo a la identificación de riesgo. Entonces, esto es lógico. Yo sé que ustedes pueden pensar, escucha, pero todo eso es obvio, ¿no? Que, bueno, por muy obvio que sea, la realidad nos muestra que las organizaciones no aplican medidas de prevención adecuadamente. Puede que las tengan mencionadas, pero no verifican que se cumplan. Bien, ¿qué tipos de mantenimiento se aplican? Ya hemos hablado de esto, el mantenimiento preventivo, que es un programa de servicio predeterminado en los equipos, o sea, lo que hay que hacer para que funcionen sin problemas. El correctivo, cuando hay algún desperfecto. El predictivo, que significa ir monitoreando cómo funciona en un vehículo, por ejemplo, nos damos cuenta al tiro si el motor ha recalentado o los frenos están chirriando, etcétera. Entonces, hay señales que dan las máquinas sobre su propio funcionamiento, la temperatura, la vibración, si consume demasiada energía, etcétera. Eso ayuda a detectar y a efectuar mantenimiento. El mantenimiento de 0 horas, el overhaul, es un mantenimiento grande. Es el mantenimiento que se suele hacer a los aviones, a los barcos, cuando han cumplido 12, 15 años de vida, se les cambia varias piezas, motores, etcétera, y se los pone casi como nuevos. Ese es un overhaul o mantenimiento de 0 horas. Y el mantenimiento en uso, que es una técnica que han desarrollado los japoneses, interesante hasta cierto punto, en donde se hace mantenimiento sin parar la máquina a medida que va cumpliendo y desempeñando su tarea, se le va haciendo el mantenimiento que corresponda. No es algo fácil, no es algo que se pueda aplicar en todos los casos, pero se aplica y en ciertas áreas da muy buen resultado. Bien, entonces todo eso como mantenimiento, como tareas preventivas. Ahora lo que tenemos que ver es el informe de inspección de riesgos, que también forma parte de las tareas preventivas. Significa ir al sitio en cuestión, físicamente, personalmente, para ver cómo están las cosas. ¿Qué es lo que se hace para un informe de inspección de riesgos?
Lo que quiero aclararles es que este no es un informe para el seguro. Este no es el informe que se hace en la compañía de seguros. Estoy hablando del informe que hace el gerente de riesgos dentro de la organización, dentro de la fábrica, dentro de la institución, para sí mismo, es decir, para detectar los niveles de riesgo. Y después que tenga su informe, recién puede negociar con el seguro, porque antes de ir a asegurar, el informe de riesgo le va a decir dónde hay problemas, corregirá los problemas y recién comprará la póliza. Entonces, este es un informe de inspección de riesgos al interior de la empresa. Y lo primero que se hace es un examen previo de la documentación de la fábrica, de la tienda, del almacén, de la maestranza, del ámbito de que se trate, para saber qué hay allí, quién maneja esa área, quién es el responsable de su operatividad, etcétera, etcétera. Y qué cosas hay allí. Se revisará en la lista de activos del balance qué es lo que hay en cada sitio. Se hará contacto previo con el responsable del centro de negocio. Hay que decirle, oye, en tal fecha vamos a ir a hacer una inspección de riesgo en tu área. Se llenarán cuestionarios específicos. Entonces, como vamos a ir a hacer inspección a tu oficina, a tu área, a tu tienda, a tu almacén, te estoy mandando por email un cuestionario, unas preguntas para que me respondas. O sea, ganamos tiempo y tenemos información antes de ir al lugar. Cuando vamos al lugar, ya llevamos, si fuera el caso, un experto o un consultor externo. Por ejemplo, si vamos a inspeccionar equipos y maquinarias, vamos a necesitar artefactos que nos ayuden a detectar el estado en que se encuentran esos equipos y maquinarias. Y si no tenemos un experto dentro, lo podemos contratar. Entonces puede ser un consultor externo. Y finalmente, una vez que ya se hace la inspección y se hace un informe, se elabora el documento donde se señala toda la tarea realizada y queda constancia de la situación. ¿Qué características tiene un informe? Bueno, el informe tiene que ser objetivo. Solamente lo que se observa. No tiene que entrar a especular ni a hacer presunciones. Lo que se observa, eso es lo que se dice. Por tanto, tiene que ser objetivo, tiene que ser conciso, las descripciones tienen que ser breves, nada de palabrería. Preciso, o sea, descripciones exactas y claras, y completo. No tiene que omitir nada de lo que sea importante o relevante sobre esa área de trabajo. Entonces, ¿qué contenido tiene un informe de inspección de riesgos? Bueno, se dirá cuál es la máquina que se ha inspeccionado. Por ejemplo, hay una serie de máquinas. Bueno, para cada máquina se dirá, en esta máquina se observó esto, esto, lo otro, en esta otra máquina, la máquina, o el centro de trabajo, la tienda, el almacén, o la sección de negocio. ¿Dónde está ubicado? La fecha de la inspección, el equipo técnico, mecánico y fotográfico utilizado para inspeccionar. Por ejemplo, se sacan fotos de las máquinas o de la tienda o del almacén. Se describe si para las máquinas se han utilizado equipos de rayos X, medidores de vibración, sensores de temperatura o lo que hubiera sido necesario para inspeccionar la máquina en cuestión. ¿Qué otros activos se han inspeccionado? Por ejemplo, vehículos, infraestructura y demás. ¿Qué riesgos se han establecido? A ver si hemos encontrado riesgos físicos o si hay posibilidad de riesgos consecuenciales. Es decir, que si hay un siniestro en ese centro de trabajo, nos podría generar paralización. O responsabilidad civil.
qué posibilidades hay de que ese predio que estamos inspeccionando pueda generarnos responsabilidad civil. Puede que sí, puede que no. Montos estimados de pérdida en cada caso. Si encontramos riesgos que se pueden producir, hay que ver la intensidad, la gravedad a la que pueden llegar. ¿Qué carencias y deficiencias se han observado? ¿Qué falta? Limpieza, orden, manuales, manual de acciones, por ejemplo, en caso de esto o del otro. ¿Qué es lo que se ha observado? ¿Qué se recomienda como prevención y seguridad? Se anotan los nombres y cargos del personal presente durante la inspección, porque nadie puede alegar ignorancia después. Se hizo la inspección, se encontró esto, esto y el otro, esto está bien, esto está mal, etc. Y estuvieron presentes fulano, tutano y perengano, y ahí las firmas de todos los participantes, incluidos, si es que han habido, los técnicos, los inspectores externos, los expertos que nos hayan ayudado a detectar las partes sobresalientes de la inspección del riesgo. Entonces el informe, esto es solamente una pauta aproximativa, no es así como se hace. Estos son simplemente resúmenes, cuadritos que ayudan a explicar cómo interactúan las ideas, pero podría servir. Bueno, ¿en qué fecha se ha hecho la inspección de riesgos? Esto se anotará. ¿Dónde está el centro de riesgo, la máquina o lo que sea que se haya inspeccionado? ¿Qué equipo se ha utilizado? Máquinas fotográficas, rayos X, sensores de temperatura, medidores de revoluciones en los motores, etc. ¿Qué personas se han entrevistado? El jefe de planta, el jefe de área, el responsable de oficina, etc. La valoración de activos, se anotará qué valor tienen libros, qué criterio se ha aplicado. Aquí hablamos de los criterios que hemos mencionado antes. Si es un criterio contable, el valor histórico, o si es un criterio de valor real del bien, que quiere decir costo menos depreciación, o valor de reposición a nuevo, etc. ¿Cómo es que está funcionando? El valor en libros, por supuesto, se va a mantener, pero el criterio aplicable, sobre todo de cara al seguro, si es que vamos a comprar un seguro, es el que hay que poner aquí. PML, si es que es aplicable, y valores asegurados. Entonces, por ejemplo, para la maquinaria y equipos estará el valor en libros, el criterio aplicable, que podría ser valor de reposición a nuevo. PML, no lo sé, para equipos y maquinarias no es aconsejable el PML. Hay que poner el valor del bien y por tanto el valor asegurado. Para los vehículos lo mismo, se hará la misma tarea para las existencias y para otros activos que puedan estar ahí. ¿Habrán daños consecuenciales por siniestro? Si hay un siniestro en esa máquina, en ese predio, etcétera, ¿se va a producir? ¿Qué criterio estamos aplicando para valorar ese siniestro consecuencial? Y ahí veremos si hay PML o no, y qué valor asegurado o asegurable podría existir. También se verificará si ese equipo, esa máquina, ese predio pueden generar riesgos o están expuestos a generar responsabilidad civil, etc. Luego se verá en los niveles de protección, en los edificios e instalaciones, si el nivel es excelente o es bueno o es aceptable. En la maquinaria y equipos podría ser aceptable, o en otros activos, por ejemplo en almacén, podría ser deficiente. El orden y la limpieza también merecerá algún criterio de calificación, planes de emergencia, etc. Carencias y deficiencias observadas, eso ya se anotará acá. Acá se pondrá qué es lo que falta o si está bien o no. ¿Qué se recomienda para la seguridad de la máquina o del predio?
la fecha, las firmas y todos los detalles adjuntos que puedan ser necesarios. Acá con estos asteriscos estamos mencionando que aquí se pueden poner hojas adjuntas al informe para mostrar los detalles. Bien, entonces ese es un informe de riesgos, de inspección de riesgos. Seguimos hablando de la prevención. Entonces, acá tocamos otro tema. ¿Qué estrategias utiliza el Risk Management? Habrá unas estrategias de presiniestro. Se cuantificará el máximo asumible por siniestro y el acumulado anual, que no exista retención involuntaria por infraseguro, por ejemplo, o por primer riesgo, manejar la retención voluntaria cuantificando los deducibles, en condiciones de costes similares, decidir por la prevención o el aseguramiento. Es decir, cuando hay dudas sobre si es mejor retener o asegurar, porque el costo es más o menos el mismo en cuanto a siniestro, elaborar un programa de manejo de riesgos sencillo y entendido. Programa de manejo de riesgos, o sea, de prevención. Entendible para facilitar la actuación y participación de las distintas direcciones y unidades. Comités, encuestas, todo eso sirve como estrategia presiniestro. La estrategia post-siniestro, o sea que a pesar de toda la prevención que hemos tomado, se produce un siniestro, entonces tenemos que poner en práctica los planes de emergencia que habíamos elaborado para el control de daños. Durante el siniestro, actuar, y después de la ocurrencia, tratar de salvar y de retomar rápidamente las acciones, ¿no? Entonces, tareas de salvamento, decidir qué se va a hacer, si se va a reconstruir, se va a reparar o se va a abandonar el bien siniestrado. Eso se define con el directorio y ejecutivos. Los planes de recuperación. La empresa con un siniestro tiene que rehacerse, rehabilitarse lo antes posible, y entonces hay que tener planes de recuperación y ponerlos en práctica. Tramitar el reclamo ante el seguro, es decir, interponer el reclamo y hacerle seguimiento hasta lograr que nos paguen el siniestro. Y si tenemos dificultades con el seguro, porque nos objeta algunas de las cláusulas o de la relación contractual, tendremos que revisar si hay cláusulas inoperantes en el seguro y revisar los programas de control de riesgos. Seguimos hablando de prevención hasta aquí y entramos al capítulo 8, transferencia contractual del riesgo. Aquí tenemos dos temas interesantes: la transferencia fuera del seguro y la transferencia dentro del seguro. Pero antes de seguir, quiero pasar lista, por favor. Luis Araos. Presente, licenciado, estoy acá. Buenas noches. Hola. María Luisa Béjar. Buenas noches, licenciado, presente. Hola, María Luisa. Te cuento que sí he visto que tienes tu primer foro, está y ya está calificado, etcétera, pero el segundo foro no lo tienes, ¿no? No lo mandaste. No lo pude, ese sí no lo pude alcanzar a enviar, licenciado. Ya, pero puedes mandármelo a mi correo. Se lo voy a mandar enseguida, licenciado. Mándalo a mi correo para que no te falte, porque a mí me gustaría que todo el mundo apruebe este curso y que no tengamos dificultades con nadie. Pamela Cárcamo. Pamela. Buenas noches, presente. Hola. Juan Casas. Buenas noches, presente.
Ariel Choque, Presente, licenciado, buenas noches. Rolando Condori, Buenas noches, presente, licenciado. Seidu Cruz, Seidu, Alejandra Cruz, Rosamor Espejo, Kenia, Presente, licenciada Escarina, gracias. Karen Espinosa, Presente, licenciado. Buenas noches. Pamela Estrella, Presente, licenciado. Buenas noches. la buena Pamela, Willy Estrada, Willy, Presente, licenciado, buenas noches. Presente. Darling González, Presente, licenciado, buenas noches. Rosario Gutiérrez. Licenciado, disculpe. Licenciado, ¿Quién habla? Licenciado, en la anterior clase estuve Darling. y tenía problemas con mi dispositivo, sí, licenciado. Sí, tenía problemas con mi dispositivo del día lunes y no pude responder a la asistencia. Ya. Voy a confiar en lo que dice. Por favor. Sí, por favor, le agradezco, licenciado. Muchísimas gracias. Okay. Rosario, presente, licenciado. Ángel Luxich, Presente, licenciado. Jorge Marín, Presente, licenciado. Diego Melendres. Diego. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, Diego. Tú respondes y asistes a clases, pero insisto en que no has presentado ninguno de los foros ni la tarea. Y lo mismo que le decía a María Luisa, ahí está mi correo, en cualquier lámina de la presentación. Tienes que presentar si quieres tener nota, porque después vamos a tener problemas y yo no puedo aprobar a alguien que no hace, que no cumple con los requisitos. No. Sí, licenciado, no se preocupe, así lo voy a hacer. He hablado con la gente de IDEA para ver qué había pasado, pero voy a hacer como usted me está indicando. Pero mándamelos a mi correo, si es que los has mandado, y entonces quiere decir que los tienes, solamente mandarlos a mi correo y listo. Camilo Mercado. Camilo. Presente, licenciado. Eduardo Miranda. Presente, licenciado. Víctor Montesinos. Presente, licenciado. Vanessa Morales. Presente, licenciado. Javier Palenque. Presente, licenciado. Gabriela Pazzi. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola, Y Gabriela. ya le he enviado la tarea a su correo. Sí, mándamela a mi correo, está bien. Sí, ya le he mandado. Ya, ok. Jimena Gracias. Peredo. Jimena. Presente. Ah, Presente, licenciado. ok. Carla Pérez. Buenas noches, presente, licenciado. Andrea Quintanilla. Buenas noches, presente. Stephanie Quispe. Presente, licenciado. Tatiana Rojas. Presente, licenciado. Alison Rueda. Presente, licenciado. Lo mismo que le dije a Diego Melendres. Te falta. Te la voy a mandar la tarea a su correo, Lisa, mañana, porfa. Y los foros. Y los foros, sí. Ya, completado. Sí, me falta el 1 y el 2. El 3 ya lo cargué hoy. Ya, ok. No falles. Se los paso a correo, gracias. Giovanna Salgueiro. Giovanna. Presente, licenciado. Anaísa Latierra. Presente, licenciado. Buenas noches. Aliana Surco. Mónica Presente, Surco. buenas noches. Hola. Daniel. Sí, Mónica mejor. Daniel. Presente, licenciado. Rosy Ulloa. Rosy Ulloa, no está. Luis Zavala. Buenas noches, licenciado, presente.
También estaba la anterior clase, licenciado. Te falta el foro 2, mándamelo a mi correo. ¿Perdón? Te falta el foro 2. Lo he mandado, licenciado, pero está bien, lo voy a revisar y le voy a volver a mandar. Es que puede haber sucedido que como la plataforma tiene una hora de cierre, has debido mandar después de la hora de cierre. No. Entonces, a mi correo y listo. Bueno, está bien, le mando, licenciado. Gracias. Seguramente ya lo tiene. Sí. Perdón, Federico Zavala. Licen Ulloa está presente. Presente, buenas noches. Federico, ¿no? A Sí, ver, sí. ¿Quién me está hablando? ¿Rosy? Sí, el problema es no podía conectar el micrófono desde mi celular y por eso no podía responder, Liz. ¿O alguien te ha codeado y te ha dicho, están llamando a la lista? Ya, No tengo a nadie a mi lado. Ya, bueno. ¿Algo más? Gracias. Está todo bien, ¿no? Ya, ok. Muy bien, muchachos, vámonos de nuevo con esta vaina. A ver. Estamos hablando de la transferencia del riesgo. Se puede hacer la transferencia del riesgo fuera del seguro. Esto es interesante. Y en realidad ustedes en la vida real lo han podido comprobar. En algunos casos se trata, por ejemplo, de que una organización le traspase, por ejemplo, una deuda o una obligación a otra empresa asociada para compartir el peso del riesgo financiero. Y bueno, funciona de esa manera, ustedes lo pueden leer con más ventaja aquí. Otro elemento de transferir el riesgo es la exoneración de responsabilidad. Uno va al supermercado, entra con el auto y hay un cartel que dice: la empresa no se responsabiliza por daños o robo a los vehículos. Y listo. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué han puesto el parqueo? Bueno, han puesto el parqueo para facilitarles la compra, pero obviamente, lo dice claramente, no se responsabilizan de daños. Entonces se están exonerando de responsabilidad. En el momento en que uno entra al supermercado, de alguna manera, implícitamente hay un contrato de relación entre el comprador y el vendedor, que es el supermercado y el cliente. Se está generando una relación y precisamente por esa relación, que es poner el espacio a disposición, también se pone una cláusula de exoneración de responsabilidad que puede estar pegada en la pared, porque ya sabemos que hay muchos contratos que pueden ser verbales, ¿no? Entonces ahí está. Ese es el ejemplo más claro y creo que no vale la pena entrar en mayores detalles, pero por ejemplo, también, además de los parqueos, pueden ser los patios de maniobras de equipos móviles o la manipulación de objetos o productos peligrosos. Por ejemplo, un transportista que le piden llevar combustible de un lugar a otro, o fertilizantes o ácidos. Bueno, el transportista tomará la carga, cobrará por la carga, pero dirá: cualquier problema que surja a partir de la carga, me exonero de responsabilidad. La responsabilidad de esto, siendo carga peligrosa, la tiene el dueño de la carga. Entonces, hay formas de hacer contractualmente una exoneración de responsabilidad o limitar la responsabilidad. Ejemplos que son los más fáciles de entender. En la limpieza en seco llevamos la ropa y al reverso de la boleta donde nos reciben dice: en caso de pérdida de la prenda o de lo que sea, se pagará 2 veces el valor del servicio. O sea, un abrigo, un saco, un vestido puede costar bastante platita, pero en caso de que se pierda, se queme o se estropee, nos van a pagar 2 veces el servicio, o 1 o 3, lo que diga la cartilla. Entonces, se está limitando la responsabilidad.
Las líneas aéreas, por ejemplo, cuando se pierde una maleta, nos pagan por kilo, no nos pagan lo que había dentro de la maleta, etc. Entonces, esa es la limitación de la responsabilidad. Otra forma es ampliar la responsabilidad. Claro, nosotros le ampliamos la responsabilidad a la otra parte. Esa es nuestra táctica, nuestra mecánica de manejar el riesgo es pasarle la responsabilidad al otro y entonces se establecen compensaciones automáticas, por ejemplo, por perjuicio consecuencial sin necesidad de demostrar la relación causa-efecto. O sea, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué se ha generado? No. Si pasa algo, tú te responsabilizas. Y, por ejemplo, esto funciona en la pérdida de imagen por explotación de franquicias. Digamos que alguien tiene aquí la franquicia de Kentucky Fried Chicken o cualquier otra franquicia. No quiero mencionar cosas que son del mercado. Si por alguna razón la comida que se ha vendido, el pollo está en mal estado o le provoca malestares al cliente y eso sale a la luz pública, es pérdida de imagen, etc. La Casa Central de Estados Unidos o donde sea que esté no se mete en nada, no se responsabiliza. El problema lo tiene que manejar el franquiciado aquí en Bolivia localmente. Entonces, se le amplía la responsabilidad al franquiciado. Otra forma es el mantenimiento de responsabilidad. Son formas de señalar esto, ¿no? Significa que se puede pactar, digamos, en un contrato de alquiler que el arrendatario, alquilamos un almacén o alquilamos oficinas, y en el contrato ponemos quién se hace responsable en caso de deterioro, daños, etc. Entonces, si sale de nuestra iniciativa y pagamos un buen alquiler, decimos, muy bien, estamos de acuerdo con el alquiler, vamos a pagar bien, puntualmente, pero no nos hacemos cargo de deterioros, daños o desperfectos o lo que suceda con este predio. Con lo cual, el propietario que nos está alquilando será el que cargue con esa responsabilidad. Pero eso tiene que figurar en el contrato, ¿no? El traspaso de responsabilidad es otra forma, cuando el contratista se hace responsable de los errores y omisiones en la ejecución del trabajo encomendado. Por ejemplo, hay una obra grande y para esa obra grande tenemos contratistas o subcontratistas, soldadores, electricistas, los proveedores y manejadores, por decirlo de alguna manera, del cemento, del hormigón, los que arman las estructuras, etc. Cada uno de esos contratistas tiene un contrato con la empresa principal en el que se pone que cualquier daño, desperfecto, irregularidad, etcétera, la va a asumir el contratista, no el contratante principal. Eso es traspaso de responsabilidad. Claro que en última instancia, y esto hay que tenerlo en cuenta, creo que hay abogados aquí en el curso, en última instancia, siempre el contratante principal es responsable ante terceros fuera de la obra. Pero este contrato funciona internamente entre el contratante principal y el subcontratista para que esas pequeñas cosas, detalles o problemas que puedan presentarse con terceros los resuelva directamente el contratista. Otra forma es el abandono de recursos, una forma de trasladar el riesgo. Una parte contratante renuncia a exigir compensaciones por daños que le produzca la otra parte al ejecutar la obra contratada. Pero lo que decíamos hace un rato no exonera de responsabilidad frente a terceros. Por ejemplo, cae un fierro dentro del edificio en construcción y daña un vehículo del contratante, del principal. Y también daña el techo del garaje del vecino, que es un tercero. De acuerdo a esta cláusula de abandono de recursos,
el dueño del vehículo, que es el contratante, no le va a reclamar al contratista, porque eso está en el contrato. Si pasa algo dentro de la obra, ninguno de los que trabaja dentro de la obra se va a enjuiciar entre sí. Pero si hay un daño a terceros, ahí sí hay responsabilidad y el reclamo del vecino tendrá que ser atendido. Otra forma de trasladar la responsabilidad es penalización por incumplimiento, son las más usuales. Aquí están todos los contratos de cumplimiento del contrato de obra, cumplimiento de servicios, etcétera, que son provisión o entrega, suministro de energía. Son los contratos de fianzas, ¿no? Que normalmente se cubren con las aseguradoras, con pólizas de seguro indisputables, etcétera, fianzas. Contratos de futuros son otra forma de trasladar el riesgo, pero esto acá no se maneja mucho. Es la compraventa de bienes, valores o divisas para una fecha futura o determinada. Por ejemplo, compramos trigo, se está vendiendo carne de la China o se va a exportar carne en otros lugares. Quizás ya se estén manejando contratos a futuro, o sea, hay contratos ya preestablecidos de que se va a vender X tonelaje de carne para enero del 2022, por ejemplo. Ese es un contrato a futuro. Y en caso de incumplimiento, en quién recae la responsabilidad, etc. Y opciones que están en el ámbito financiero, donde se paga una prima, prima de riesgo, no prima de seguro. Una prima de riesgo que le da el derecho de vender o comprar un activo, pero no está obligado a venderlo o comprarlo. Esto es más especulativo en el ámbito financiero. Bien, cualquiera de estas modalidades tiene que usarse con prudencia, evitando que puedan ser cuestionadas jurídicamente y aplicándolas con contratantes solventes, porque podemos tener muy lindos contratos, y es lo que pasa con el SOAT, por ejemplo, ¿no? El SOAT ha tenido que imponerse obligadamente, porque cuando hay un accidente, el conductor, el chofer, la empresa dueña del vehículo, alza las manos y dice, no tengo plata. Y listo, la víctima queda inerme. Entonces, el SOAT por lo menos pone un poquito de plata para esa circunstancia, ¿no? Bien, entremos a la transferencia de riesgos al seguro, que la vamos a ver muy rápidamente. Este curso está planeado para gente que no es aseguradora, pero entiendo por el perfil de estudiantes que me ha proporcionado idea que casi todos ustedes trabajan con relación al seguro y conocen esto. Así que, en todo caso, si alguien tiene una pregunta, pues la va a hacer, ¿no? ¿En qué consiste la transferencia de los riesgos al seguro? En que puede asegurarse toda clase de riesgos en los que exista interés asegurado, salvo que la ley lo prohíbe. O sea, todo se puede asegurar. Y hay que tener en cuenta que no se puede encarar el manejo de riesgos sin el seguro. O sea, modernamente, en ninguna parte del mundo se hace cualquier emprendimiento económico sin seguro. Es una temeridad. Por otra parte, por mucho que apliquemos las mejores prácticas de previsión, nadie nos garantiza que no van a ocurrir los siniestros. Así que hay que asegurarse. Y finalmente, la administración de riesgos tiene en el seguro una herramienta que, bien manejada, puede hacer la diferencia entre la quiebra o la supervivencia. ¿Cuál es la función económica del seguro? El seguro lo que hace es reponer la capacidad productiva. Por eso nos asegura. Podemos perder todo, quebrar, etc. Pero si tenemos un seguro, seguimos adelante, seguimos trabajando.
¿Qué es el riesgo? Ya lo hemos definido, suceso incierto, capaz de producir una pérdida o daño económico. Esta parte ustedes la conocen. Solo quiero enfatizar este aspecto. Las entidades aseguradoras podrán determinar libremente sus tarifas, debiendo cumplir con sus bases técnicas. Hemos hablado de mercados regulados y, por ejemplo, la banca, lo mismo que el seguro, tiene una supervisión muy cercana, muy próxima de parte del Estado. Pero en la banca incluso se han fijado tasas de interés, que es el costo, el precio que el usuario bancario paga por el crédito, ¿no? El precio del crédito, la tasa de interés. El Estado ha establecido tasas de interés y demás, pero lo que nunca ha hecho el Estado, y no puede hacerlo ni aquí ni en ninguna parte del mundo, es establecer tarifas de seguro, porque el seguro es internacional en virtud del reaseguro. Entonces, no podemos limitar la posibilidad de conseguir fondos para el pago de siniestros, que en ocasiones suelen ser muy significativos, simplemente porque queremos ponerle un precio al seguro. Donde sí se ha puesto un precio, por ejemplo, es en el SOAT, pero el SOAT no se maneja con reaseguro, o alguna empresa quizás, si es que ha querido reasegurarlo cuando era competitivo, ahora es monopólico, probablemente tenga algún reaseguro de exceso de pérdida, por ejemplo. Pero el SOAT es algo que se puede manejar localmente gracias a que es un seguro masivo. Y como es un seguro masivo, se pueden hacer pronósticos estadísticos, se puede medir la siniestralidad con total precisión. Y entonces, así también se puede establecer la prima con total precisión. Las desviaciones siniestrales serían extraordinarias con el SOAT. No se presume que puedan darse. Bien, para el seguro, ¿qué es lo importante? Hay que tener en cuenta, yo le llamo el triángulo perfecto, porque hay que hablar de la materia del seguro, o sea, qué se asegura, el objeto del seguro, o sea, contra qué se asegura, el propósito, el objeto no en el sentido material, no como bien, sino en su acepción jurídica, el propósito, la finalidad, el sentido que se persigue con el seguro es cubrir riesgos. Entonces, toda clase de riesgos. Y finalmente, el interés asegurable, que es por qué se asegura. ¿Por qué se asegura? Porque existe un interés económico lícito en las cosas que están expuestas al riesgo. ¿Quiénes tienen ese interés económico lícito? Por ejemplo, en los seguros de daños, el interés asegurable, el interés económico lícito, comprende a los titulares de derechos reales, el propietario de cualquier bien, obviamente, pero también, por ejemplo, el condominio en su parte indivisa, que en un edificio de departamentos son condominios, cada propietario de la fracción ideal puede asegurar su parte. El usufructuario, o sea, el que tiene un bien que no es propio, pero que tiene el usufructo de ese bien, lo puede asegurar porque tiene un interés económico. El usuario, que es casi lo mismo que el usufructuario, jurídicamente tiene diferencia, ¿no? Digamos, usuario o habitador, alquilamos un departamento para vivir ahí. Para poner un ejemplo sencillo, alquilamos un departamento. ¿Podemos asegurarlo? Sí, señor, lo aseguramos. Porque puede incendiarse, dejamos encendida la cocina, se quema todo. Nuestros calcetines, nuestras camas y el departamento, el edificio que es de otra persona. Entonces, podemos comprar un seguro para eso. Que no lo vamos a cobrar nosotros, lo va a cobrar el propietario. O sea, tomamos un seguro en favor de un tercero, el titular de una servidumbre, etc.
Los acreedores también tienen interés económico lícito. Por ejemplo, un banco que presta plata sobre un bien lo puede asegurar. Un bien hipotecado como garantía de un crédito, el banco lo puede asegurar. Generalmente obliga al dueño igual que presenta la garantía inmobiliaria a que la asegure. Pero si no lo lograra, el banco puede asegurarlo con total potestad. El acreedor prendario, por ejemplo, el acreedor prendario es un almacén de depósito, ¿no? Un almacén general de depósito, donde se deposita mercancía, se obtiene un crédito, dejando en prenda la mercancía. Entonces, el dueño del depósito, que no es dueño de la mercadería, sí está obligado, además por ley, eso lo hemos visto en la primera parte, a tomar un seguro sobre esa mercancía que no es de él. El anticrecista es lo mismo que el habitador, el que habita por alquiler o el que habita por anticrético, igual puede asegurar el inmueble. O cuando hay acreedores con privilegio especial, quebradarios, etc. ¿Qué otros pueden asegurar con interés económico lícito? Aquellos que son responsables por daños o deterioro de la cosa, como depositarios, locatarios, comodatarios, comisionistas, martilleros, especialmente los transportadores. Cuando entregamos mercancía a un transportador, el transportador, y además por ley, en el caso boliviano y en todos los países, está obligado a brindar garantías, seguridades o pólizas de seguro sobre los bienes que se le han confiado. Y otros posibles obligados al resarcimiento. En cuanto al seguro de personas, el interés asegurable, que es el interés económico lícito, comprende con carácter indemnizatorio, por ejemplo, en el caso de los seguros de accidente o de salud. Ese tipo de pólizas son de indemnización. Devuelven, reponen o cubren al asegurado el costo del servicio médico o el costo de la curación por desmembramiento, etc., accidentes. Y tiene carácter de previsión en el caso de los seguros de vida, ¿no? En cualquier caso de fallecimiento, puede ser con beneficiarios a título gratuito. En el caso de desgravamen hipotecario, por ejemplo, el beneficiario es a título oneroso. Si es que no ha nombrado beneficiario, serán los herederos innominados o los herederos forzosos, como se llaman. Y hay seguros, o había, están desapareciendo los que se llamaban seguros dotales, que eran unos seguros en los que por supervivencia, no por fallecimiento, yo me aseguro, contrato un capital. Si me muero durante el periodo del contrato, ese capital irá en beneficio de la gente que yo he nombrado. Pero si no me muero y sobrevivo a la fecha de vencimiento, entonces ese capital podría cobrarlo yo mismo. A eso se le llamaba un seguro total. Bien, hemos llegado a la hora y vamos a continuar con esto en la próxima clase del viernes. Buenas noches, nos vemos a las 7:30. Buenas noches. 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 Chao, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Vicente. profesor. Hasta el viernes. Hasta luego.